¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien, amigo. Bien feliz de estar con este programa de Semblanzas Deportivas con un gran amigo. Bueno, con dos grandes amigos, la verdad, ¿no? Tú de casa y acá mi amigo Lautaro, que nos ha dejado impresionado con toda la historia, hermano. Y que de por sí buen amigo y ahora con una trayectoria impresionante, hermano. Segunda parte de la entrevista con Valentín Lautaro Ponce Campa, de la disciplina de handball. Lautaro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Gracias. Y bueno, también soy de casa, que no se diga que a lo mejor no No, estoy sí, en la sí, sí, sí. parte de la dirección. Sí, sin duda. Hay que entender al maestro Bolaños, anda ahorita como en circo de tres pistas. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje aquí en Semblanzas Deportivas. La ocasión anterior, pues prácticamente dimos un repaso a toda tu infancia, desde el momento en que naciste, allá en Santiago de Chile, eh, un 6 de julio del 70, ¿cierto? Y tu llegada a México 3 años después, con motivo sin duda, de un acontecimiento impactante, no solo para, o sea, a nivel histórico, ¿no? El golpe de Estado en Chile, y eso hizo que tu familia tuviera que venir a México, tu mamá de raíces mexicanas, de origen mexicano, tu papá chileno. Vimos en este recorrido, pues, que eres familiar, eres nieto de uno de los grandes luchadores sociales que ha tenido este país, como lo fue don Valentín Campa Salazar, sobrino también de María Fernanda Campa Uranga, personajes enormes e indiscutibles dentro de los movimientos sociales y de la izquierda mexicana en el siglo XX. Y bueno, pues como a la par de esta parte familiar, cómo se iba dando tu desarrollo de niño y adolescente, los lugares donde estudiaste, y nos quedamos ya previo al ingreso al bachillerato, mi estimado Lautaro, y ahí, de aquí arrancamos esta segunda parte que ya va a tener mucho que ver, aunque en la primera, también tu contacto con la UNAM fue prematuro, ya que tu papá logró conseguir un trabajo en la universidad, tu mamá también egresada de alguna manera de la universidad, y pues tu contacto con la UNAM se dio desde pequeño, pero ya a nivel estudiantil, a nivel académico, lo haces en el ingreso al bachillerato. Platícanos, Lautaro, ¿cómo se dio eso? ¿Por qué decidir lo de ingresar a un bachillerato de la UNAM? Y brevemente, porque creo que ya nos habías dado un poquito de esto eres de los que recibían el sobre, el chico o el grande, para saber si habían ingresado. Entonces, platícanos brevemente eso y a dónde ingresaste. Bien, bueno, retomamos un poco. Sí, yo entro al CCH, bueno, yo estudio en el CCH Sur, pero yo ingreso, mi resultado me da el CCH Azcapotzalco en tercer turno. Bueno, evidentemente está un poco lejos, yo siempre he vivido en el sur, en esa época vivía en Coapa, como habíamos hablado, y Sí. bueno, ahí la verdad es que tuve que hacer, bueno, todos los trámites que se hacen para cambio en el CCH Azcapotzalco, tuve que ir una semana, hacer todos los trámites, todo el esquema, pero yo creo que la parte que más ayudó para hacer el cambio a CCH Sur en el primer turno fue mi papá, que bueno, además de ser un investigador y un investigador bastante reconocido en la UNAM bueno, tenía muchos contactos y uno de ellos era Montserrat Gispert, que fue una de las iniciadoras de los
los colegios de ciencias y humanidades. Y entonces ahí, bueno, la verdad es que creo que me ayudaron y caí en el CCH Sur, primer turno, de 7 a 11 de la mañana. Y ahí es donde empieza, no mi etapa deportiva, porque toda la vida hice deporte, toda la vida me gustó el deporte, toda la vida andaba en la calle, todo. El otro día mi hija estuvo en Chile y encontró una carta donde mi abuela, que vino en el 82, escribía, bueno, era la primera vez que yo conocí a mi abuela, de Chile vino para acá, mi papá la invita, hace casi 6 meses, y escribía en sus notas, porque encontraron su diario, y en uno de sus diarios dice, otra vez Lautarín se fue en bicicleta, salió toda la tarde y no regresó, y así era, yo toda la tarde me la pasaba jugando americano, fútbol, andando en bici con mis amigos. Pero ya en esta etapa, donde entro al CCH Sur, la verdad es que a mí la parte académica no entendía qué es lo que me gustaba, o sea, no encontraba hacia dónde ir adelante o sea, salía de la secundaria, entraba a la CCH Sur, pero no encontraba un objetivo claro que me llevara hacia adelante. Entonces, yo me di cuenta que necesitaba algo para despertarme, o sea, que me despertara un poquito no sé, de levantarme de la cama para ir temprano, pero además como encontrar que me gustaba. Y en eso encuentro la natación. Yo vivía en Coapa y cerca, más o menos como 1 kilómetro, estaba una escuela de natación de estas famosas no voy a decir el nombre, pero ahí empecé yo a nadar. Mi horario era de 5:30 a 6 de la mañana todos los días. Yo ya tenía 16 años, 16 años por ahí, y empecé a nadar y ahí llegaba el equipo A y el equipo B de esta acuática. Llegaban a las 4:30 martes y jueves a nadar y luego se encontraban con nosotros a las 5:30 y ellos salían a las 6:30. Y bueno, siempre me ha gustado la competencia, siempre me ha gustado el deporte, no era que no hiciera nada, entonces empecé ahí como a encontrar con quién competir, a dar pasos rápidos para entrar al equipo B y luego al equipo A. Y de ahí, bueno, encontré los pasos como que me gustaba el deporte competitivo, me gustaba buscar tiempos, me gustaba, no era tan bueno como los que estaban ahí en el sentido que yo llevaba muy poco tiempo, pero me acercaba muy rápido, siempre he sido muy competitivo. Y de ahí, bueno, poco a poco encontré que el deporte era lo mío. Yo a los 17 años empiezo a dar clases de natación. Yo ya había trabajado antes, ya, es que siempre tuve como la inquietud de buscar la manera de acercarme a las cosas que me gustaban, discos, libros, fiestas, no sé, lo que fuera. Entonces siempre hice algo para encontrar el sustento. En casa no había como tantos como para accesos, no había como para muchas cosas, entonces lo que faltaba lo trataba de buscar de una otra manera, y aquí empecé yo a trabajar. Seguía yendo al CCH, pero no era el mejor estudiante y no entraba a todas las clases. Entonces, en algún momento, mi papá ya estaba como entendiendo que se quería regresar a Chile, ya estaba yo en un lugar donde podía ya decidir qué era lo que quería, dónde quería, ya era mayor, ya estaba pues, casi por entrar a la mayoría de edad. Y entonces mi papá me dijo en algún momento, o estudias o trabajas, ya decide qué es lo que quieres, no tengo problema, pero dedícate bien a lo que quieres hacer. O sea, ya no andes como deambulando como que quieres estudiar y no estudias, y como que trabajas, pero tampoco te pones en forma a trabajar. Y entonces en ese momento le tomé la palabra, dejé el CCH ahí como detenido y me puse a trabajar. Además de que yo entrenaba, ya estaba en el equipo A, entrenaba martes y jueves en las mañanas a las 4:30 de la mañana hasta 6:30, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Sábado, 2 entrenamientos, uno a las 6 y otro a las 4 de la tarde, además de carrera y pesas y todo, y hacía todo, o sea, me gustaba, y además trabajaba más o menos de las 10 a las 7 de la noche, dando clases de natación.
Y de ahí empieza mi gusto por esto, y en algún momento, no podría yo decir exactamente en qué momento mi papá toma la decisión de irse un año sabático a Chile. Se va de año sabático, yo inicio un equipo de natación, o sea, convoco a los niños que estaban en la escuela, les convoco, formo el equipo, hago todo el proceso, todo. Y ahí es donde me doy cuenta de que, pues, lo que sabía se me estaba acabando. O sea, lo que yo había aprendido empíricamente y lo que leía y lo que se me estaba acabando la sabiduría o la parte académica y necesitaba entender que podía más. Entonces ahí hablo con mi papá, él estaba en Chile, ya se había regresado, y le digo que si me pagaba un curso en Cuba, los del Manuel Fajardo, para hacer uno de natación. Me dice que sí, me paga todo, me voy 2 semanas al Manuel Fajardo, tomo el curso, y ahí encuentro que había estudiantes del CESESDE estudiando diferentes cursos. Yo no sabía que en la UNAM estaba el CESESDE, que en la UNAM estaba toda esta escuela de entrenadores. Yo no, pues la verdad no conocía toda esta parte de la UNAM, y entonces ahí empiezo a investigar. Yo regresé de Cuba, fui a Chile a pasar las fiestas con mi papá, regreso en enero y en enero me pongo en forma, me inscribo a todos al periodo que me faltaba en CCH, los últimos 2 semestres, y además me pongo a hacer los extraordinarios o especiales que me faltaban de los semestres anteriores que debía. Okay. Al investigar en el CCSD, pues tenía que acabar la prepa para poder ingresar, tenía que tener todo hecho, y entonces, bueno, ahí me doy cuenta que tenía que acabar la prepa y me gustaba lo que hacía, o sea, lo que quería. Entonces ahí inicia mi parte ya deportiva, ya en forma, ya estudiando, ya tenía un equipo que daba buenos resultados en etapas infantiles, tenía buenos resultados. Yo ya conocía a Raúl Porta, que era el que daba el curso de natación. Ya había yo nadado algunas veces en la UNAM, pero además, pues yo con el equipo ya competía en muchos lugares donde estaba la UNAM, en etapas, y entonces ahí nos conocíamos. Entonces de ahí, bueno, yo entro al CCSD, acabo el CCH, entro al CCSD, inicia mi etapa ya como formativa, ya la etapa donde empiezo a ver que la academia me gustaba mucho. ¿En qué año fue esto, Lautaro? 95, 94, 94, final, no, creo que agosto del 94, creo que es. O sea, era el número de cuenta 95, creo. 94. 94, creo, sí, por ahí, 95, no me acuerdo. Entonces, ingreso, tomo el primer año, estoy cursando bien, todo normal. La verdad es que me gustaba mucho. La parte que más me gustaba y la que más me entretenía o me ponía a estudiar y que me exigía mucho, porque además no era que supiera tanto, era metodología del entrenamiento y la parte de fisiología. Yo me iba a la parte de ahí de los exámenes morfofuncionales. Yo me iba a estar con los doctores, ayudarles a hacer los exámenes, el doctor Aguilar Casas, el doctor Martínez Galarza. Con ellos me iba a hacer, pues, siempre me ha gustado mucho la práctica más que la parte teórica. Entonces toda la parte teórica la tenía yo que entender desde la parte práctica. Entonces me iba a ir, estudiaba, pero además iba y veía cuáles eran los procesos ya prácticos. Entonces desde ahí pues ya me di cuenta que me gustaba mucho el deporte. El tema era no solamente vivir de, pues, más o menos, porque yo ya daba clases de natación en las tardes. Yo además daba en una escuela que se llama Herminio Almendros, daba una clase de educación física. Entonces yo entraba a las 8 de la mañana al CCSD. En esa época yo me iba en bicicleta, entraba en bicicleta, llegaba desde
desde Coapa, me iba en bicicleta al CCSD, salía a 1:30 rayando, me iba a las 2, entraba de 2 a 3 de la tarde, entraba aquí por San Fernando y Renato Leduc, y de ahí me iba saliendo a las 3 de la tarde, entraba a las 4 de la tarde en las Águilas, en una escuela de natación, y ahí terminaba a las 7 de la noche y ya me regresaba a la casa en bicicleta. La verdad es que siempre he hecho deporte, siempre estuve ahí. Y bueno, mi etapa en el CCSD fue muy enriquecedora. La verdad es que siempre he dicho que los profesores que están ahí o los que estaban ahí eran unos fenómenos. Siempre te exigían, te trataban de exigir, de sacar lo mejor. Y yo la verdad es que no conocí en ese momento, por lo menos yo no conocía a Grulla. Grulla había dado el handball ahí en el CCSD. Él fue de los iniciadores Es de los padres fundadores del CCS. Exactamente. Yo no lo conocí ahí. Yo, la verdad es que lo conozco después, ya un poco más adelante. Ya estando en el CCSD, en toda esta parte, estudiando y todo, mi mamá enferma, cae en coma en octubre del 95. Entonces, bueno, yo estaba así entre que un ojo en la parte académica y un ojo que teníamos que estar mi hermana y yo yendo al hospital. Estaba, como ella vivía por Linda Vista, estaba en el 1 de octubre, en el hospital 1 de octubre de Viste. Entonces yo estudiaba en la mañana y me iba en la tarde para el hospital. Mi hermana estaba en la mañana, bueno, ella se iba a trabajar ya en la tarde. Entonces, todo este periodo, octubre, noviembre, diciembre, y parte de enero estábamos en esa dinámica. Mi padre viene antes de que mi madre falleciera, viene como 2 semanas antes, estamos platicando, todo bien, mi papá no tenía ninguna enfermedad ni nada, y fallece mi madre en enero del 1996, y al mes, menos del mes, como 15 días, mi padre le descubren cáncer en el colon. Entonces yo ahí, pues al otro día tomé el avión sin aviso en el CCS, yo tomé el avión al otro día porque lo iban a operar, y me fui hasta julio de ese mismo año, de 1996, que pues todos los estudios salían bien, la operación iba bien, todos los quimios estaban funcionando, y entonces yo me regreso, trato de arreglar todos mis papeles en función ahí en el CCS, todo va bien, y de repente vuelve a activarse el cáncer de mi papá. Entonces vuelvo a regresar a Chile, ahí sí me voy desde agosto. Yo estaba con unos amigos, nos íbamos en coche o en camioneta a recorrer el sureste en vacaciones de verano. Entonces montábamos ya sea en un coche bicis, éramos cuatro bicis en una camioneta, y siempre llegábamos a acampar a algún lado y tomábamos las bicis para conocer los lugares. Entonces nos íbamos así un mes y medio, y a medio camino, bueno, mi papá me habla, me dice, no te preocupes, me van a revisar todo. Entonces yo entiendo que la cosa no venía bien, y vuelvo a tomar un avión, me vuelvo a ir a Chile, y ahí sí estoy un periodo de agosto hasta marzo del 97. Porque bueno, mi papá pues empieza a pasarla mal, el proceso ya había metástasis, el proceso ya es muy complicado, pues hay que acompañarlo, bueno, yo iba a acompañarlo, ahí aprovecho, y además la parte de mi papá que decía, bueno, tienes que hacer cosas y tienes que salir y tampoco puedes estar todo el día aquí porque nos vamos a matar los dos. Entonces yo empiezo a trabajar allá en la Universidad Católica dando clases de natación. Daba clases de natación en la Universidad Católica, tomé unos cursos ahí de la Católica y otros externos en mi mar y todo. Y ya en algún momento, bueno, fallece mi papá en noviembre del 96, y bueno, hay que hacer todos los trámites. Yo era el único hijo, entonces había que hacer trámites, seguros, un montón de cosas. Y yo ya finalizo, pues ya aprovecho el fin de año con la familia, con los primos, las tías, me quedo ahí. Y ya luego yo
estoy enero y febrero, me regreso para acá. Entonces regreso y empiezo a retomar el CCS. Ya había sido un año que había perdido. Los profesores, la verdad, siempre fueron muy buena onda conmigo, y entonces las calificaciones que yo llevaba de los semestres, de esos semestres, pues lo que llevaba del periodo del semestre me lo guardaron, y entonces retomé y perdí solamente un año. Y entonces en esa época yo llego y entro en el grupo de Toño, en el grupo donde estaba Toño Favila. Entonces, en algún momento teníamos una clase, ¿cómo se llamaba? En el frontón cerrado de voleibol, que la daba, si mal no recuerdo, Jorge Medina, y no llegó por alguna cosa, alguna competencia o algo, y estábamos ahí en el frontón todos esperando, nos fuimos, y de repente Toño ya era entrenador de Prepa 1, ya daba clases de handball, ya sabía del handball, él bastaba, ya era parte del ecosistema de handball de la UNAM, y va y se mete a la bodeguita que tenemos ahí y saca un balón de handball, uno de los balones antiguos que eran unas rocas, les decíamos los rocaboy, y entonces saca y nos ponemos a jugar números en la pared del frontón. No había, en ese momento pues no estaban lo de voleibol, no estaba básquet, entonces empezamos a frontear, digamos, pero a lo ancho, a decir números, y yo pues agarraba el balón y dije, ¿y esto qué es? Empiezan mis preguntas a Toño, ¿y esto qué es? Oye, ¿de qué se trata? Y entonces él me ve que, bueno, pues lanzaba el balón con fuerza, como había hecho todo el deporte, y seguía yo nadando. Acababa de ir del 97 a un latinoamericano de natación máster todavía, y había quedado en tercer lugar latinoamericano, entonces todavía estaba como intentando ahí. Yo intenté dar una marca para Atlanta 96. Yo nadaba por mi ingreso tardío, digamos, al deporte, y además por mi estructura genética, yo nadaba 50 metros. Okay. Y bueno, yo nadaba en el club en donde estábamos, en el equipo AA, nadaban dos grandes nadadores de México, que era Jack Bloom, recordista en esa época de 50 metros libres en curso corto, y Rodrigo González, que era el nadador olímpico de 50 metros. Y yo nadaba con ellos, yo hacía los 25 metros en la alberca corta, 25 metros, casi a la velocidad que ellos, o sea, en 11 segundos, 10.8, pero yo regresaba ya un poquito más. Yo necesitaba para hacer Olimpiadas en 23, y mi récord fue 25, yo no lo logré. Entonces, hay por ahí un ruido por ahí. Sí, se vició un poquito. Decías que no lo lograste, que tu récord tenías que cubrir 23 y tu tiempo era de 25, ¿no? Sí, yo hice en esos tiempos 25.2, no logré el récord para eso, y bueno, trabajaba. Es más, en esa época me hice muchos estudios ahí en la UNAM, ahí en morfologías, y la verdad es que siempre me indicaban que comía yo muy poco, me decían que tenía que comer más, y siempre les hacía caso, subía de peso, entonces tenía que quitarlo, y la verdad es que siempre ha sido como mi cuerpo ha sido como necio con la comida, como agua y pum, se va para arriba, ¿no? Entonces, bueno, retomando esta parte, pues yo estaba ya conociendo el handball la verdad es que por Toño Favila, que es el entrenador de las chicas, y él me invita a conocer a Grulla. Esto, no sé, habrá sido un martes, y me dice, vente el jueves en la noche. Antes entrenaba handball, entrenaba martes y jueves en la noche, igual de 8 a... Entonces no, era de 9 a 11. Fíjate. Nos extendíamos hasta las 11:30, 12 por ahí. Entonces, bueno, me invitan, voy, me gusta. Yo la verdad es que estaba en forma, pues hacía todo todavía. Me gustaban las pesas, corría, nadaba, pues no me iba a costar físicamente. Y luego Grulla me dice, vente para acá, eres parte del equipo, y luego me meten en los partidos de liga,
luego estoy ya jugando, eso enero del 98. Ok. Entonces, en enero del 98 es un cambio, o sea, no dejé yo la natación, porque la natación la la he continuado a la par del handball. Sí. Pero en el handball entro en una etapa donde, bueno, soy atleta universitario. Yo, además del CCSD, pues como veo que está la universidad, me dice, bueno, pues haz tus papeles, hago el pase automático, que no lo había hecho porque el CCSD no lo estaban acreditando como licenciatura, entonces uso el pase automático para entrar a psicología y hago todo el proceso para la Universidad de 1998, que se juega iba a ser en Chihuahua, se juega el regional en Cuernavaca, pasamos, calificamos, y después jugamos la universidad que hace en Chihuahua, se jugó en ESEF, en handball, se jugó en ESEF, y quedamos quinto lugar nacional ahí. Y de ahí, bueno, pues la verdad es que me gustó el handball, iba a entrenar, me hago muy amigo de todos con los que estábamos. Tú te acuerdas, Emilio Stoppen, todos ellos. Y de ahí, a mediados de año, en julio, Grulla, el gran George Grulla, que fue, él me invita a mí a ser entrenador en la Prepa 5. Él hace todos los movimientos ahí en la dirección, hace todos los trámites, todo para que se abra una plaza, un espacio en Prepa 5. No había más que en ese momento estaba la Prepa 1 y estaba la Prepa 2. Ya Toño ya estaba en Prepa 2, si mal no recuerdo en ese momento. No recuerdo, Carlos Juárez estaba en Prepa 1 y se abre Prepa 5 y bueno, pues a iniciar, no había cancha, no había problemas. Y de ahí pues hago todas las gestiones, empiezo a tener chavos, chicas, para tener handball. Y entonces ahí inicia mi etapa ya como entrenador. ¿De qué año estamos hablando ahí, decías? 1998, en agosto, cuando empieza el proceso, abren la prepa, agosto del 98, yo inicio todos los procesos de enseñanza del handball. Oye, Lautaro, aquí tengo que hacer una pausa sin duda alguna, y creo que Luis estará de acuerdo conmigo. Este es como un parteaguas en tu trayectoria deportiva y de vida, formativa. Y yo creo que nos llevaremos un par de minutos quizás, porque aunque lo has hecho en otros programas que te hemos tenido de invitado y has hablado de este personaje, pero por la relevancia y la importancia de una persona, por lo que fue como ser humano, por lo que fue como persona y por lo que fue y significó para el handball a nivel mundial, para ti, ¿qué fue el haber conocido, coincidido y convivido con un personaje como George Grulla Marinescu? Mira, para mí, a ver, yo no lo veía como el gran Pelé porque no conocía el handball, no sabía su trayectoria, ¿no? O sea, más bien lo conozco desde la parte cercana de trabajo y cómo nos hablábamos, y además los dos éramos como reacios, como duros, como con tonalidad muy fuerte de la voz y hasta con groserías, digamos, para decirnos las cosas fuertes, pero siempre nos veíamos de frente. Entonces, desde ahí siempre tuvimos una buena relación, pero también era ríspida, porque a él le gustaba mandar, él le gustaba decir cómo tenían que ser las cosas, y bueno, a mí me ha gustado siempre también decirme cómo me gustan hacerlas a mí y cómo las debo de hacer, y eso pues nos generaba no problemas, porque nunca tuvimos problemas, sino que discusiones en la parte desde que entraba, desde que entré, pero siempre con una confianza en mi trabajo, porque como trabajaba, entonces no podía discutir otra cosa, o sea, podíamos discutir, pero trabajaba yo.
aquí viene un lapso, por ejemplo, viene la huelga del 99 en la UNAM. Yo ya era entrenador, se abre todo esto, yo todavía ni me pagaban porque, bueno, en los primeros 6 meses entre que ingresa todo y hacen y todavía no tenía la plaza, no pagaron ni en enero, inicia todo el proceso de contrato y todo y viene la huelga. Entonces yo decido, como nos había ido muy mal en el 98 en el Junior, en Monterrey, había ido la UNAM, yo no había llevado el equipo y habíamos quedado en último lugar de este torneo, creo que había sido 12 o 13. Había ido Emilio Stoppen, que era un jugador que ya estaba en selección nacional. Sí. Y entonces yo hablo con todo el grupo, que eran como 6 chamacos de la sub-21, y les digo, aprovechemos que no hay clases, ¿no? Hablo con Grulla, le plasmo el proyecto, y dije, bueno, yo puedo venir a trabajar, yo no tengo ningún problema, pero yo tengo que venir en la mañana, porque en la tarde pues tenía la escuela de natación, ¿no? Y tenía la escuelita, la otra que había platicado. Entonces, venía yo de 8 de la mañana, llegaba yo también en bicicleta a las 8 de la mañana, el frontón cerrado. Estábamos en el frontón cerrado de 8 a 10 de la mañana, entrenábamos de 8 a 10 de lunes a viernes, y después nos íbamos a hacer carreras, ascensos, todo lo que pudiéramos físico de 10 a 11 y media más o menos, y luego de ahí nos íbamos al gimnasio de la pista. Ahí con Pedro Foti estábamos ahí hasta la 1:30 de la tarde, y yo de ahí salía volando a la primaria y a cada quien en la vida. Hicimos un trabajo, la verdad es que fenomenal. O sea, la verdad es que ese grupo llegamos al Campeonato Nacional Junior volando y pues, tuvimos un triple empate en ese grupo. Era Jalisco, Puebla y nosotros, que quedamos en triple empate. Estaba otro equipo que no me acuerdo cuál era, que no, bueno, quedó irrelevante por el triple empate. Y bueno, ahí yo tuve mi primer distanciamiento o mi primer bronca con la Federación de Handball, porque la Federación Internacional de Handball tenía claro que para el triple empate la diferencia de goles era entre los 3 equipos inmiscuidos era lo que rankeaba. Y la Federación Mexicana rankeó de otra forma, puso goles a favor en vez de diferencia de goles. Yo, como hablé con Grulla, hablamos fuerte y todo, y metimos la primera protesta que yo hice, la protesta a la Federación Mexicana en el campeonato. Y la perdimos, porque decían que el reglamento de la Federación no estaba actualizado en la Federación Internacional. Entonces, bueno, quitan a la UNAM, quedamos tercero de ese grupo cuando teníamos que haber sido primeros, y nosotros le ganamos a Puebla, 16-13 le ganamos a Puebla, y Puebla queda segundo nacional, que pierde con Poli, un Poli que era un monstruo, que tenía de esos que llegaron a esa final sub-21, eran 4 o 5 seleccionados nacionales mayores, no de sub-21, ya eran mayores. Entonces, ahí con Grulla, la verdad es que pues me vio que trabajaba, que me gustaba esto, que sabía lo que hacía, además estaba estudiando y me gustaba leer, me gustaba buscar libros de handball, porque yo, a diferencia de otros deportes que los hice de niño, los tenía muy claros, pero handball pues no tenía ninguna historia previa, o sea, todo era entre empírico y de libros y pláticas con Grulla y lo que iba aprendiendo en el día a día, ¿no? Así tenía que... Y de ahí, bueno, con Grulla viene la primera invitación, él lo llaman para Selección Nacional Junior en el año 99. Bueno, a esto en el año 98, jugando con la UNAM todavía, quedamos, no me acuerdo si segundo o tercer lugar nacional, y me llaman para Selección Nacional como jugador. Estoy todo el año 99 haciendo, bueno, además de que trabajando, además de esto, ya en la prepa 5, y íbamos en las noches, de lunes a viernes al Comité Olímpico. Y martes y jueves nos salíamos, éramos Emilio, yo
y otro compañero Ángel Benítez, que era de Facultad de Odontología también, y veníamos directo al frontón cerrado y llegamos como a las 9:40 y entrenábamos todavía con grulla hasta las 11:30 de Max, pues. Y de ahí Grulla en el 99 lo nombran entrenador de Selección Nacional Junior, un proyecto donde parece que había dinero y había una gira a Europa de preparación para un campeonato panamericano, y me invita a mí de ese auxiliar. Ahí es pues mi primera contacto ya como entrenador de selección. Me invita, estamos allí, a mí hablan claro conmigo, la federación y Grulla me dice, mira, no hay dinero, no te van a pagar. Es más, no va a haber dinero ni para la gira para ti, o sea, a lo mejor ni vas. Y dije, no, yo no tengo ningún problema, o sea, yo estaba en la etapa donde quería, o sea, era como una... Aprender y... Ajá. Entonces yo decía, adelante, no importa. Y yo dije, si tengo que pagar mi viaje a Europa, si puedo, lo hago. Y si no, bueno, me quedo, me espero, ¿no? Ahí fue muy claro cuando me invitaron y fue muy claro que lo aceptaron. Entonces, se hace un trabajo con la selección nacional junior, de ahí quedan 2 seleccionados por la UNAM, que era uno, Miguel Camacho Velasco, el Chango, que murió hace unos años, que retiramos su número 11, Sí. y Mario Sotelo, que venía de la prepa 5, el Chango venía de la prepa 1 y Mario Sotelo que venía de la prepa 5. Quedan en esa selección que hace gira a Alemania y Rumanía, y ahí es donde yo me doy cuenta quién es Grulla, en Rumanía. O sea, veníamos Para quienes no lo sepan, saber explicar y decir que el profesor Grulla era de origen rumano, ya lo decías tú, el Pelé del handball en Europa, y entiendo que sí logras ir a este viaje con la selección, y es justamente en Rumanía donde te das cuenta que estabas hablando con el papá de los pollitos del handball, ¿no? no tanto como ídolo, sino que era mi amigo, ¿no? Entonces llegamos a Rumanía y entonces, bueno, lo recibe la prensa. O sea, a una selección mexicana de handball que venía, que además viene de un mundo que no conoce mucho el handball, veníamos aterrizando y bueno, Grulla llega y después de ser nombrado el jugador del siglo pasado, del siglo XX, por la Federación Internacional, después de haber salido en los 70 de su país, 78 creo, Oh. llega con esta selección mexicana y bueno, es un boom. Tanto así que a Grulla lo reciben con las cámaras, había prensa de todo el país, o sea, eran, no sé, 30 camarógrafos, 30 personas ahí esperando noticias de Grulla. Entonces, bueno, ahí me doy cuenta quién es Grulla, porque además en todos los lugares que íbamos, porque estuvimos en, si no recuerdo, Sighisoara, Bucarest y Pietranems. En el primer lugar que vamos es lugar donde él deja de jugar handball. Y entonces, bueno, lo recibían, bueno, hasta la porra, que no lo conocía, porque seguramente desde los 70 pues, no lo habían visto en esa cancha, tenían todavía su cántico de Grulla y todo, y había, o sea, de verdad, era muy reconocido Grulla, ¿no? No era cualquiera, era como un jugador de fútbol, pero era de handball, ¿no? Él decía, soy como Tagui en el handball aquí en Rumanía. Y sí, la verdad es que sí. Entonces lo paseaban todo el día, a todos lados, lo ponían en la tele, lo sacaban, me decía, ahí te quedas con el grupo, se iba, regresaba, lo paseaban todo. Entonces ahí me doy cuenta de quién es el Grulla, en la parte del handball, del jugador, pero la verdad es que estábamos entrenando y éramos ahí, pues, teníamos un equipo bueno, jugamos bastantes partidos muy buenos, jugamos con equipos profesionales de Rumanía y jugamos 2 partidos contra la selección junior de Rumanía. Y la verdad es que tuvimos un partido casi para ganar. Hasta Grulla se reía, dice, hasta mis compadres, los árbitros, me ajusticiaron aquí. O sea, sí tuvimos un... Y luego, bueno, esa selección, llegamos al campeonato centroamericano en Guatemala, quedamos segundo.
y luego fuimos a Atlanta, al Campeonato Panamericano, y ahí quedamos, si mal no recuerdo, sexto, séptimo, no me acuerdo. Y había muy buena selección, eran muy buenos chavos, tenían que seguir trabajando, siguieron trabajando. Yo regresando, bueno, a Grulla le dicen gracias, por consiguiente a mí también me dan gracias, pero bueno, yo iba junto con pegado con Grulla. Yo sigo todo mi proyecto, yo sigo ya con la selección junior de la UNAM, todos esos años. Yo sigo jugando con el equipo mayor, sigo siendo entrenado por Grulla, estoy tomando cursos, vino un español 2003, vino para acá César Argilés, que era campeón mundial, seguimos tomando cursos, sigo todo. Está Toño, que inicia todo el proyecto femenil, porque no había equipo femenil en la UNAM, no había ninguna historia ni nada. Entonces Toño inicia todo el proyecto femenil en la UNAM. Y en el año 2003 es un lugar donde yo seguía jugando, ya tenía mi primera hija Natalia, trabajaba, ya tenía un proyecto que es la escuela de natación que tengo. Entonces en ese momento pues yo hablo con Jorge y le digo, ¿sabes qué? Creo que ya es momento yo de dar un paso al costado. Digo, desde que yo llego al handball, me dicen el abuelo. Sí. Todos mis compañeros me pusieron el abuelo porque pues yo tenía 27 años cuando llego al handball y todos tenían 21, 20, 19. Entonces pues yo paso a ser el abuelo directamente. Entonces en un momento dado yo hablo con Grulla, veníamos del Campeonato Nacional de Guadalajara, que fue en marzo, si mal no recuerdo, marzo del 2003, pero era el Campeonato Nacional del 2002 que se había retrasado. Quedamos en quinto lugar nacional ese año, veníamos del 2002 de haber quedado segundo, tercero, tenemos un equipo que estaba ahí arañando también, y entonces yo le digo que yo quiero dar un paso al costado, que necesito ya tiempo para la familia, para formar mi familia, pero además yo sentía que había cosas que no estaban cerrándose en el equipo. Entonces yo doy un paso al costado, sigo apoyando, sigo entrenando con Prepa 5, todo, y en eso hay una reunión con todo el equipo. Y el equipo me pide que yo sea el entrenador mayor. Ya que me había retirado, me piden, oye, necesitamos que vengas, que sea. Y estaba Toño era atleta de ese equipo, Martín, el entrenador de la Prepa 8, era atleta de ese equipo. Y entonces, bueno, pues hablan conmigo y yo dije, bueno, pues hay que hablar con Grulla, porque esto no es así nada más como que pues, yo vengo y me voy. Y dije, no, pues yo soy entrenador de la Prepa 5, pero pues, esto tiene que ser institucional, ¿no? Claro. Y entonces nos sentamos a hablar con Grulla. Grulla, pues la verdad es que yo todavía lo sigo pensando y la verdad es que creo que no es que me odió, pero a regañadientes lo hizo, porque pues si vemos, como lo dices, la figura de Josh Grulla, rumano, campeón mundial, medalla olímpica, goleador de Olimpiadas, contra pues Lautaro, que pues apenas conocía el handball, era un tipo que le gustaba competir, pero no tenía la historia de Grulla. Y entonces, pues él lo dudó, yo tuve que enseñarle que era capaz, y a mí me costó mucho, porque era una figura pues, emblemática del handball. Él es el que me invitó a ser entrenador, y yo no lo quería, o sea, yo nunca, mi acción no fue quitarle el puesto, sino más bien, en ese momento, dar un plus al handball en la UNAM. Y entonces, la primera competencia que tengo es un festival olímpico en Comité Olímpico 2003 y quedamos últimos. Estuvo Poli, estuvo IMSS, estuvo UNAM, estuvo Guatemala, estuvo creo que un equipo de Argentina y creo que El Salvador, por ahí. Y quedamos últimos. Y entonces ahí yo hago como que muevo la tierra y digo, esto no es lo mío. Esto no es lo que quiero, no es lo que busco y no es lo que buscamos cuando hicimos un cambio. Entonces hablé con algunos jugadores que estaban ahí que no se comprometían a entrenar
los moví, que eran emblemáticos del handball en UNAM. Y vienen los campeonatos nacionales 2003, 2004, 2005, 2006, donde llegamos a la final. 2003, Comité Olímpico contra Instituto Politécnico Nacional, perdemos por 2 o 3 goles. 2004, perdemos en tiempos extras otra vez con Politécnico. Métele velocidad, mi estimado Lautaro, porque ya estamos llegando al final. 2005 también perdemos con Politécnico. Y 2006 ganamos, somos campeones nacionales, ganamos con Estado de México, también dramático por 3 goles. Y ahí hay un momento emblemático con Grulla conmigo que dice: esto que siento hoy es lo mismo que sentí cuando fui campeón nacional, campeón mundial. O sea, era tanta la necesidad que teníamos en la UNAM de ser campeones nacionales. O sea, veníamos de muchos años, desde el 96, que estábamos en finales, pero no completábamos. Y ahí logramos llegar a ese clímax. Todavía 2007 quedamos tercero en Colima. Teníamos parte de esta construcción y no sé, florecer el handball. Teníamos prepa 1, prepa 2, prepa 4. Había un entrenador que no era de handball, pero daba handball. Prepa 5 estaba yo. Estaba prepa 8 que daba Josué. Estaba prepa 7 que daba otro entrenador. Y había en CCH Sur y CCH Naucalpan profesores de educación física que daban handball. Entonces teníamos una base espectacular. O sea, había mucha gente que llegaba a la universidad. Y después de ahí, pues sigue todo este trabajo con Grulla. Grulla en 2007 se retoma. Bueno, hay que poner aquí, en 1999, la UNAM sale subcampeón nacional de universidad. Sí. Grulla era el entrenador, estaba Carlos Juárez de auxiliar. Yo trabajaba con muchos de ellos, pero yo no era el entrenador de ese equipo. 2000 en Tamaulipas, queda campeón nacional de universidad, la UNAM, con Grulla y con Carlos Juárez. Y estaban varios de los sub-21 que trabajaron en el 99 conmigo. Y de ahí, en 2007, la UNAM el handball vuelve a universidad. Y entonces yo sigo con el equipo mayor de federación y Grulla sigue con el equipo de universidad. Él trabaja unos días, yo trabajo otros días, se hace todo este proyecto para handball. De ahí empezamos a perder prepas. Se pierde la prepa 7, se pierde la prepa 8, se pierde la prepa 5, se pierde, el entrenador de prepa 4, los de CCH, y quedamos solamente con la 1 y la 2, estaba Toño. Después Toño se pasa a CU para hacer el proyecto femenino y se pierde también la prepa 2. De ahí, hoy estamos en prepa 1 y prepa 8 y estamos luchando por recuperar prepas para todos estos proyectos. Pues nos queda claro que ha sido como un sub y baja de emociones y de vivencias las que ha habido a lo largo de tu historia y de tu vida, de tu trayectoria de vida y de tu trayectoria académico-deportiva. Yo me quedo también con algo que detecto, corrígeme si me equivoco, pero no lo creo, una resiliencia de tu parte ante muchas situaciones adversas que has tenido que lidiar. Esto que nos confiaste y que nos compartiste, pues la pérdida de tus padres en un tiempo corto y pues el abrirte y salir adelante una vez que ya no están ellos por ti mismo, con una historia de lucha y de no dejarse caer sin duda alguna. Y sobre todo porque quienes te conocemos, pues sabemos de tu forma de ser, de tu manera de ser. Y siempre eres alguien jovial y amable y dispuesto y con buen humor, con buen sentido del humor, bromista, serio cuando hay que serlo, firme y fuerte cuando también hay que hacerlo. Y pues ese es Lautaro, ese es el Lautaro que los últimos 25 años me ha tocado conocer y de quien me precio de tener su amistad.
Estamos entrando ya en la recta final, Lautaro, y no quisiéramos despedirnos sin antes hacerte el par de preguntas que a todos nuestros invitados aquí en Semblanzas Deportivas les hacemos. La primera de ellas es, y muero por escuchar tu respuesta, porque si algo has tenido en común a lo largo de tu vida, ha sido precisamente a la UNAM, desde muy pequeño. Entonces, para ti, para Valentín Lautaro Ponce Campa, ¿qué es, qué ha sido, qué ha significado en su vida, en tu vida, una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Hoy qué difícil pregunta, pero lo puedo resumir como 2003, final contra Poli que perdemos, y yo salgo llorando de ahí, salgo llorando del coraje, porque no lo logramos, porque era algo que por lo que luchamos y porque lo creíamos y porque lo hicimos. Y sí puedo decir que tengo tatuado, ¿no? O sea, nosotros cantábamos el himno y de verdad como jugadores y luego como yo como entrenador con mis jugadores y nos servía la sangre, porque sí somos parte de la UNAM, o sea, sí nos creemos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en esa final, que fue la primera final mía, porque además la pierdo, y yo me fui corriendo por la pista del Comité Olímpico llorando, pero llorando de coraje porque mis sensaciones que pudimos hacerlo y no lo logramos. Eh, sí, la UNAM es parte de mí, es mi formación, yo estoy muy agradecido en el CC, de tanto así que en esa generación, la última, luchamos con el matemático que estaba director general, porque le faltaban muy pocos créditos para que fuera licenciatura, y fuimos la generación que luchó porque fuera. Yo soy muy agradecido porque la verdad es que aprendí mucho y me di cuenta que era lo que me gustaba, tanto así que sigo en esto, vivo del deporte, porque no es que tenga unas horas en la UNAM y lo demás lo hago en otra. Yo vivo del deporte, estudié deporte, soy deportista todavía juego con los másters de la UNAM, o sea, todavía me juego con mis chavos, hoy tenemos partido porque estamos, como ya entramos en la etapa de competencia, yo juego contra ellos Y todavía. lo puede usted encontrar en el bosque de Tlalpan, recorriendo 10 kilómetros por las veredas a Lautaro. También corro. Sí, la UNAM es parte de mi vida, no tengo cómo quitarme esa piel, no hay cómo. Tanto así que nunca entendería jugar para otro equipo, nunca entendería jugar con otro equipo o entrenar otro equipo, porque no está en mi ADN, no lo entiendo. Muy bien. Luis, ya para finalizar, Mi estimadísimo Lautaro, pues como sabes, estos programas de semblanzas, pues sí, nacieron hace ya algún tiempo y pretenden ser no solamente un pequeño y muy sentido homenaje a personas que han eh, trascendido a través del deporte o la academia en esta máxima casa de estudios, sino pues que también pretenden que la gente que pueda ver estos programas se identifique con los personajes como tú y que pueda decir, ah, interesante, me identifico y traten de seguir o traten de trazar su propia historia a partir de la historia de grandes personajes como tú. Entonces, mi estimado Lautaro, aquí sí te voy a pedir un mensaje. ¿Qué les dirías a estas generaciones que nos están viendo y que nos van a ver? Porque estos programas quedan grabados para la posteridad. ¿Qué le dirías a la juventud acerca de el deporte en la UNAM, acerca de el deporte de tus amores? ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que lo más importante es confiar en lo que les gusta. Puede ser el deporte, la academia, la parte, pero lo importante, yo creo, en la vida es encontrar lo que te gusta y hacerlo con mucha pasión. La pasión y el gusto por algo, no, yo nunca, a ver, además por enseñanza, por la parte, vemos que tengo toda la historia roja, nunca me formé en el sentido que vea la parte monetaria por algo que me vaya a llevar hacia donde quiero ir, sino que siempre fue por la parte de lo que te apasiona y de ahí solito va a ir dándose, construyéndose algo que te va a llevar por la vida. Yo personalmente toda la vida he sido así, muy pasional, sí,
De repente digo cosas bárbaras y eso me han llevado muchos enfrentamientos y hay veces que me equivoco, pero la verdad es que la pasión es lo más importante y la confianza en uno mismo, de verdad creer que uno es capaz de llegar a ser, eso es lo más importante, porque si no, sin pasión, sin corazón, sin confianza en lo que uno puede ser o lo uno que es o lo que uno puede llegar a ser, es muy difícil lograrlo, creo yo. Y yo lo que les diría a las nuevas generaciones, que yo me río mucho con mis alumnos, yo les digo que nos falta pasión, nos falta a las nuevas generaciones como esa parte de amor por la camiseta, de amor por tu gusto, porque te apasiona y te peleas con tus papás, con tu entrenador, con tus amigos, que dejas a tu novia porque quieres ir a entrenar, porque de verdad es tu pasión. Creo que esa es la parte que yo diría a las nuevas generaciones, de verdad, que lo hagan si son canicas, que las jueguen con todo, con el alma. Y muchas gracias, de verdad, estoy honrado de platicar con ustedes, muchas gracias, de verdad, y bueno, viva el fandom. Valentín Lautaro Ponce Campa, ha sido un gusto, un privilegio y un honor, amigo, querido amigo, el haberte tenido en estas 2 semanas consecutivas para conocer de tu propia voz, la historia de tu vida. Gracias y esperemos que pronto podamos volvernos a encontrar para seguir teniendo estas conversaciones y estas charlas que contigo siempre resultan ser muy sabrosas y muy fructíferas. Gracias, Valentín Lautaro Ponce Campa. Lautaro para los cuates. Muchas gracias. Mi estimado Luis. Es un gustazo, de verdad, y que sean muchos más, mi estimado Lautaro. Pues no nos resta más que agradecerles a todos ustedes el favor de su atención, agradecer a mis compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo venimos diciendo de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Muchísimas gracias por su atención, buenas noches y hasta la próxima.